Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César? Siempre un gusto, Jorge. Siempre un gusto estar acá. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Separado. Bueno, debido a que nosotros estamos grabando esto con cierta antelación al momento de la emisión, pues seguramente mucha de la parte informativa de lo que vas a hablar hoy, pues se va a completar antes de que esto salga a la luz o al aire más bien. Pero lo que sí es que el análisis que nos vas a traer tiene una perspectiva que abarca todo el tipo de situaciones que hay alrededor de esto, que es lo que ha pasado en estas últimas horas en Doha, esa ciudad de Qatar, en la que se encontraba la cúpula de Hamas, aquellos dirigentes de Hamas que hace mucho que no pisan la franja de Gaza porque son millonarios, viven a todo tren o vivían a todo tren y se encargaban de cuestiones más políticas, ¿no? Pero cuéntanos tú. Sí, bueno, como sabíamos al principio, este no era el tema que se iba a tocar, pero sucedió esto. Digamos, el entorno que estudia la geopolítica y los asuntos de defensa a nivel mundial están hablando de este bombardeo que hubo en Doha, Qatar, y que cambia fundamentalmente la perspectiva del entorno estratégico del Medio Oriente y consideré que era vital tocarlo. No solo por lo actual, sino el impacto que puede tener tanto en la guerra en Gaza, como en las relaciones internacionales en general del Medio Oriente. Fíjate, hace unos días ya veníamos viendo algunos avisos de que este ataque iba a darse, pero como se dan o como se dan las cosas, uno no se da cuenta, yo mismo no me di cuenta, que nadie se dio cuenta, de que estos avisos que Israel venía dando era con el objetivo de hacer este ataque. Y te digo, el día de ayer hubo un bombardeo en Siria, destruyeron unas defensas antiaéreas en Siria, si mal no recuerdo en la zona de Homs, eso es más o menos al norte de Siria. Y la semana pasada, Israel hizo una incursión militar cercana a Damasco y también golpeó un punto muy importante en Damasco donde los turcos habían instalado un sistema de radares. La perspectiva que se tenía era, bueno, porque Israel necesita una Siria que no tenga defensas antiaéreas para usar su espacio aéreo y golpear a grupos yihadistas que están en Siria en cualquier oportunidad. Pero hoy en día cuando vemos el bombardeo en Qatar, evidentemente que estos aviones israelíes, que hoy en día sabemos con la información actual, sabemos la información en este momento, fueron 10 aviones que utilizaron. Por supuesto que necesitaban despejar esa área por donde los aviones iban a pasar para que no hubiese defensas antiaéreas ni radares enemigos, teniendo en cuenta que Turquía y Qatar son aliados. Ellos tienen una alianza a conveniencia porque Qatar es un estado rico, Turquía ha tenido crisis económica, Qatar financia a Turquía, pero a su vez Qatar es un estado militarmente muy débil, así que hay una base turca en Qatar y hay una alianza militar, económica y política entre los turcos y los cataríes. Teniendo en cuenta que los cataríes son rivales y se puede decir que hasta políticamente enemigos de los sauditas. Así que vemos que dentro del mundo sunita ellos también están divididos. Esto es importante tenerlo en consideración porque con este bombardeo que está haciendo Qatar, si bien los sauditas no lo pueden ver con los mejores ojos, tampoco es que van a estar completamente indignados. Estamos hablando de dos monarquías que no se la llevan para nada bien. Porque muchas veces se tiende a hacer una amalgama de todo el mundo islámico, que ellos son un solo bloque y no, para nada. No solamente están divididos entre sunitas y chiitas, sino también dentro de los mismos sunitas. Una pregunta, entonces, Sí. cabe suponer que esos 10 aviones volaron sobrevolando espacio aéreo saudita, es la hipótesis más lógica, ¿no? Para llegar o que salieran por el Mar Rojo, pero por el Mar Rojo hay países a derecha e izquierda.
No creo más factible que ellos han utilizado el espacio aéreo sirio y se han metido por Irak. Y Ajá. Desde Irak lanzaron los misiles, más que utilizar el espacio aéreo saudita. El detalle está, y aquí es donde viene la duda, de que en Irak hay muchas bases americanas. Evidentemente que los americanos no van a derribar aviones israelíes, ni muchísimo menos, pero eso significa que Israel le ha tenido que haber avisado a Estados Unidos de este bombardeo. Ujú. ¿Con qué tanta anticipación le avisó? Hay información contradictoria. Hay una información que dice que Estados Unidos sabía de forma premeditada lo que Israel iba a hacer, incluso de alguna forma cooperó. Recordemos que ya se habían empezado el proceso de las negociaciones entre Hamas e Israel, auspiciado por Estados Unidos en esta casa, en este edificio donde se encontraba la delegación de Hamas, había sido visitada previamente por Witkoff, el enviado de Estados Unidos. Así que hay una tesis de que esto fue una trampa que hizo Estados Unidos en coordinación con Israel. Hay la otra información, como ya tú bien dices, cuando salga el programa es probable que haya información mucho más actual. Yo hablo de la información que hay actualmente. Hay otra información que da Axios, digamos, un medio de comunicación norteamericano enfocado en temas políticos de la Casa Blanca, que dice que Israel informó a Estados Unidos cuando ya los misiles habían sido lanzados y que Estados Unidos no tuvo ni siquiera chance de dialogar con los israelíes. En todo caso, ¿por qué es importante esto? Por dos razones. Uno, Qatar es aliado de Estados Unidos, un aliado no OTAN de Estados Unidos. De hecho, alberga una base militar norteamericana en Qatar, gigantesca, con muchísimo material militar y radares supermodernos. Algo que es importante mencionar, esta es una de las bases más rentables que tiene Estados Unidos, porque los cataríes la pagan al 100%, incluso el mantenimiento. Entonces, si Estados Unidos hizo esta emboscada sin haberle dicho nada a los cataríes, estaría dejando en entredicho su posición como aliado de otros países y estaría demostrando en el Medio Oriente que solamente tiene un aliado que es Israel. El otro detalle es que si Estados Unidos no sabía mucho del ataque, o sea, se enteró nada más minutos antes, ya cuando los misiles habían sido lanzados, entonces esto aquí nos confirma que en efecto Israel está actuando mucho más allá de lo que, digamos, pudiera contener Estados Unidos al propio Israel y es buscando su propio interés nacional. El interés nacional de Israel en esta guerra es ganarla, muchísimo más que cualquier negociación con Hamas. Y después de que Hamas hizo el ataque del 7 de octubre y después de que esta guerra ha alcanzado las magnitudes que ha alcanzado, Israel está por la destrucción del Hamas, tanto políticamente como de forma militar, para que en un futuro más nadie quiera repetir la hazaña del Hamas. Entonces ese es el objetivo fundamental de Israel, inclusive mucho más allá que cualquier negociación. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero Israel como Estado está buscando su razón de Estado, es decir, su interés nacional en este momento es demostrarle a su ciudadanía que es poderoso para defenderlo y sobre todo demostrarle a los enemigos de que tiene el poder necesario para destruirlo si repiten una hazaña como esta. Entonces Eh, aquí venimos al otro punto. Sí. no, vuelvo a una pregunta anterior, porque aunque se hubiera utilizado la vía de Siria y lanzado los misiles desde Irak, los misiles hubieran atravesado, digamos, espacio aéreo saudita, pero sin aviso no lo hubieran detectado. Pero si hay bases americanas en la propia Qatar, no detectaron la entrada de los misiles o los avisos no tuvieron tiempo de llegar a los objetivos. No sé, me resulta muy sospechoso de que esto se pudiera hacer sin la connivencia de Estados Unidos, incluso Sí, actuando en una forma de que, como tú decías, es un poco suicida a nivel político, es decir, si ellos están con esa alianza tan poderosa también con Qatar, pues estaban poniendo en riesgo esa alianza o que
una última hipótesis es que el propio gobierno de Qatar supiera lo que Israel iba a hacer. No supiera cuándo Sí, lo iba a hacer, sino pero que supiera que Israel ya le había avisado, tienes ahí a 5 o 6 personas que nosotros no vamos a dejar que sigan viviendo, porque son el origen de todos los problemas. Y vamos a hacer como que tú no te enteras de nada, no sabías nada, que esto, que lo otro, pero me resulta muy extraño que con esa base tan poderosa de Estados Unidos allí no se hayan enterado antes. sí, en efecto esta base, una vez que los misiles tienen que los lanzan, ellos los tienen que haber detectado. Ahora, la pregunta es qué hubiese hecho Estados Unidos, derribarlo. Yo no veo un escenario en el que Estados Unidos derribe misiles israelíes. O sea, ese escenario yo no lo veo. Pero hay otro detalle, que es que Qatar, más allá de la base americana, ellos han invertido en un armamento muy sofisticado. No tienen un ejército muy grande, de hecho son un país muy pequeño, pero ellos como país, más allá de los norteamericanos, tienen un buen sistema antiaéreo, tienen sus radares, tienen incluso una fuerza aérea respetable. Tienen aviones F-15, aviones Rafale comprados a Francia, tienen unos Eurofighter de Europa, tienen el sistema Patriot de Estados Unidos. Es decir, a nivel de fuerza aérea no son Irán. Irán se quedó con la misma fuerza aérea de la época del Shah y después más nadie le vendió nada. Entonces aquí queda el detalle, ¿por qué Qatar como país no detectó los misiles y no los derribó? Hay dos opciones. Una que es que los árabes invierten mucho en armamento, árabes de estos del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, estos países, pero tienen ejércitos muy mediocres, muy inoperantes, cosa que una hipótesis que no está muy alejada de la realidad. Ya vimos el desastre que hicieron los sauditas en Yemen, invirtiéndole unas cantidades exorbitantes de dinero a su fuerza aérea y de ejército y todo, y pues fracasaron. Lo que hizo Israel muchísimo más lejos, los sauditas nunca lo pudieron hacer. Y los cataríes no tienen, digamos, preparación de nada a nivel militar, salvo los Emiratos Árabes. Eso es una hipótesis. La otra es que Qatar sí lo sabía, que sí le avisaron de alguna forma, tal vez no el propio Estados Unidos, pero a través de un intermediario. Entonces aquí entramos dentro de la hipótesis de que Estados Unidos tendió la emboscada a Hamas. Aquí estamos entrando en esa hipótesis de que Estados Unidos tendió la emboscada a Hamas, sí participó, le avisaron a Qatar. ¿Y qué es lo que sucede? Que tanto Turquía como Qatar siempre han estado interesados en financiar movimientos anti-israelíes. Eso es cierto. Y por eso tenemos Al Jazeera, por eso tenemos, digamos, en el caso ahora de Turquía, de Siria, con el señor Al-Yolani en Siria, todo eso. Pero a la vez no están interesados en una gran guerra. Es decir, su juego era más una guerra política, un tablero de ajedrez, pero que nunca llegara a estas consecuencias que se desembocan después del atentado del 7 de octubre. El único grupo en el Medio Oriente que ha estado interesado en esta gran guerra fue Hamas. Entonces aquí llegamos a esta conclusión de que tal vez ellos sí lo sabían y estaban interesados de alguna forma, como decimos en Venezuela, hacerse los locos, es decir, mirar para otra parte y dejar que que este ataque se diera a la dirigencia del Hamas y eliminarse a una dirigencia muy molesta. Porque también es cierto que Qatar se ha prestado para las conversaciones de paz, para las negociaciones, pero al final las negociaciones siempre han sido saboteadas por el mismo Hamas a última hora aumentando sus exigencias a niveles irracionales y la guerra ha continuado. Entonces pudiera darse que Qatar de alguna forma estuvo involucrado. El detalle es número uno, esto hace que Qatar como país pierda influencia dentro del Medio Oriente, porque se está demostrando que es un país que no podría cuidar su propia soberanía. Vale, hace unos meses fueron los misiles iraníes, pero ellos cayeron es en la base militar norteamericana, que está en Qatar, pero era la base militar norteamericana. Pero ahora estamos hablando de misiles israelíes lanzados desde indistintamente cualquier espacio aéreo, pero el hecho es que son misiles israelíes que cayeron en la propia Doha,
Y Qatar, por supuesto, que no va a poder reaccionar. Yo creo que nadie se imagina un bombardeo catarí en Israel, ni muchísimo menos. Así que no va a poder reaccionar. Entonces se muestra ante el Medio Oriente como un país que no puede cuidar su propia soberanía. Y aquí te voy a explicar algo como realista. Hay todo un debate en las redes sobre que Israel no está respetando la soberanía de los países. Número uno, yo como realista, y se lo he dicho, las fronteras son líneas imaginarias. Toda frontera es una línea imaginaria. Desde el espacio nadie ve las fronteras. Y solamente es soberano aquel que tiene el poder para defender su propia soberanía. Esos son los verdaderos soberanos. Lo estamos viendo en Ucrania, lo vemos en el Medio Oriente. Y cuando estalle una guerra, el que tiene el martillo tiene el poder y golpea hasta donde le llega la mano. Y con esta guerra que empezó en el 7 de octubre, Israel está demostrándole a todos los países que su mano llega muchísimo más lejos de lo que todos creían, incluido yo. Muchas veces me preguntaron en entrevistas y yo también me sumaba a la inmensa mayoría de los analistas, los reconozco que veíamos con un poco de escepticismo unos grandes bombardeos de Israel en Irán por la distancia. Hoy en día hemos visto por informaciones que llegan que los israelíes modificaron sus aviones F-35 para que estos tengan muchísimo mayor alcance. Es decir, Israel le ha demostrado a todos, a sus vecinos, e incluido analistas como yo, pro-israelíes, pero que teníamos una información desactualizada, de que su mano es mucho más larga de lo que se pensaba. Es decir, es un estado mucho más poderoso. Y ya incluso el Golfo está dentro de la esfera de influencia militar de Israel, cosa que era impensable a principios del 2023. No se pensaba eso. Se pensaba que la influencia militar de Israel era por el Sinaí, máximo el sur de Siria, una zona mucho más reducida. Y estamos viendo que es mucho más amplia. Entonces, este ataque, digamos, enaltece el poder militar de Israel, pero desprestigia mucho a Qatar. Así que por eso también soy un poco escéptico de que Qatar haya cooperado, porque lo perjudica muchísimo. Ya Qatar ni siquiera va a ser sede de negociaciones, porque ya simplemente pues ya creo que eso va a ser inviable, que era digamos que el poder, el soft power que tenía Qatar, eso no lo va a poder ser. Veo más posible que hubiese habido, eso sí, cooperación con Estados Unidos, pero negligencia militar catarí, porque los árabes del Golfo han demostrado poder invertir muchísimo en armamento, pero tener ejércitos negligentes. Eso lo veo factible. Yo como el sultán o el rey de Qatar, yo no me hubiese prestado a eso. Hubiese preferido en tal caso votar a la delegación de Hamas si me los quería sacar de encima, pero aguantar ese bombardeo y no poder decirle a su población de que soy un rey que no puede defender la soberanía, de que me presto para hacer unas negociaciones de paz y no puedo, digamos, cuidar la delegación que viene, es muy humillante, realmente es muy humillante. Netanyahu sí lo puede hacer porque es el presidente, perdón, el primer ministro del país que está en guerra, es un líder de guerra y su objetivo es ganar la guerra, no demostrarse ante el mundo como un país que respeta el derecho internacional, que hemos visto que no sirve para detener movimientos yihadistas, no sirve para impedir que Irán arme movimientos terroristas en el Medio Oriente, solamente sirve para detener a los países que respetan el derecho internacional. Entonces sería un hándicap para Israel, pues Netanyahu no está cayendo en ese juego. Así que con la información que tenemos, yo sí veo plausible que Estados Unidos se haya prestado para este tipo de operaciones. Creo que es lo más seguro, a pesar de que hay una información que dice que Israel avisó en último momento. No, yo creo que tuvo que haber habido algún tipo de coordinación, pero descarto de momento, con la información que hay ahora, en estos momentos descarto que Qatar haya estado detrás. Y en parte, si Qatar hubiese estado detrás, sabiendo que Qatar es aliado de Turquía, yo creo que o los turcos no hubiesen puesto esos radares en Siria,
O tal vez se hubiesen hecho un poco los locos, pero el hecho es que los turcos estaban poniendo sus radares en Siria. Los turcos quieren de alguna forma hacer que Israel no pueda usar el espacio aéreo sirio. Y pues si hubiese habido algún tipo de coordinación entre ellos, los turcos lo hubiesen quitado, no hubiesen dejado que les destruyeran su equipo de esa forma, tan cerca de estos bombardeos. No veo realmente coordinación entre estos dos ejes para estos ataques. Bueno, la situación es compleja y entonces la pregunta es si esto es así, pues seguramente Qatar ya se va a retirar de la escena como posible mediador, porque va a decir yo con Israel ya no puedo hablar, porque han invadido mi territorio, etcétera, etcétera. Y esto seguramente ya se sabe y por lo tanto en lo que ahora se puede ver de una posible negociación, solamente estarían, así lo veo yo, no sé tú, Israel y Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos, porque creo que tampoco van a confiar en Estados Unidos, hayan sabido o no. Si Estados Unidos no sabía nada del ataque, queda como un país que Israel les puede pasar por encima y aún así van a ser apoyados. Si Estados Unidos sabía del ataque y había una coordinación, que es lo que yo creo, porque no creo que Estados Unidos sea como lo pinta la propaganda, ni muchísimo menos, creo que tienen intereses en común entre Estados Unidos e Israel. Si Estados Unidos sabía, tampoco van a confiar más en Estados Unidos. Yo lo que creo es que simplemente no van a haber más negociaciones. Netanyahu y, digamos, y factores más radicales que Netanyahu dentro de su gobierno siempre han estado en contra de cualquier tipo de negociación. Ellos quieren llevar la guerra hasta el final. Y cuando hablo de hasta el final es la destrucción, la aniquilación del grupo terrorista Hamas, tanto políticamente como de forma militar. Y esto sucede porque no se le puede dar una victoria ni siquiera simbólica a este movimiento. Lo que pasó el 7 de octubre fue demasiado grave. Y no es solamente asegurarse de que el Hamas no tenga otra vez las, digamos, capacidades para repetir esta operación en los próximos años, en la próxima década. Es mandarle un mensaje al resto de los vecinos para que todos se vean en el espejo de Hamas y todos digan, por ahí no es la vía. Es decir, no es conveniente repetir la, entre comillas, hazaña que hizo esta gente, porque voy a terminar como el Hamas. Esa será la victoria israelí. Y eso es lo que quiere buscar Netanyahu. Pero Israel es un Estado democrático y tiene muchas presiones internas, así que siempre había la presión de la negociación. Y bueno, se hacían, digamos, intentos de negociación, pero ¿qué es lo que sucedía? Que siempre, una vez lo dijo, se lo dijo Golda Meir a Oriana Fallaci, la famosa periodista Oriana Fallaci, periodista italiana. Ella le preguntó, esto fue en los 70, incluso antes de la guerra del Yom Kippur, ella le pregunta, ¿y por qué no hay la paz con los árabes? Y Golda Meir le dice, porque los árabes hacen la guerra, la pierden en el campo de batalla y luego en la mesa de las negociaciones nos quieren imponer las condiciones como que si ellos fueron los que ganaron. Y eso no se puede. Bueno, ¿qué era lo que sucedía con Hamas en estos años de guerra? Que pues se daban las conversaciones para negociar y ellos ponían unas exigencias irracionales como que si ellos habían ganado en el campo de batalla. Así que todo se echaba para atrás. Y cuando volvían a darse las negociaciones, venía Macron o algún político occidental que no comprende la situación, decía, oh, creo que vamos a reconocer el Estado palestino. ¿Y qué era lo que sucedía? Que esta gente veía en cada concesión una debilidad, no una generosidad. Entonces decían, ah, no, es nuestra oportunidad, vamos a ganar. Si seguimos un poquito más la guerra, ahí sí. Entonces este tipo de declaraciones como las que hizo Macron y los otros políticos más bien perjudicaban una posible negociación. Bueno, llegamos hasta este momento que las negociaciones ya son inviables, ya esta guerra se ha prolongado demasiado. Y esto yo lo veo como Israel pateando la mesa. Dijo, bueno, ya está bueno, ya se ha prolongado demasiado, aquí yo voy hasta el objetivo final, voy a acabar con Hamas. Bueno, gracias César Sabas por habernos atendido.
En estos momentos todavía con mucha incertidumbre respecto a los detalles y las noticias en torno a este suceso que se irán conociendo en las próximas horas. Esperemos que cuando sea la emisión, pues la gente pueda oírte y combinar lo que se dice, lo que has dicho, con lo que llegue más fresco al mercado de las novedades y las noticias. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Siempre un gusto, Jorge, cómo no.